Bueno, fíjate que en este preciso instante, en las salas de juntas de todo el mundo, hay ejecutivos de empresas multimillonarias mirando pantallas de carga interminables. Ujú. A punto de perder la cabeza, totalmente. Exacto. O sea, están a punto de perder la cabeza, tienen petabytes de información sobre sus clientes, invierten millones en infraestructura en la nube, pero cuando hacen una pregunta que parece trivial, Como cuántos zapatos rojos se vendieron ayer en el sur del país, por ejemplo. tal cual, hacen esa pregunta comparada con el mes pasado y el sistema simplemente se congela. Los analistas sudan frío y horas después tienes a 3 departamentos diferentes regresando con 3 hojas de cálculo que muestran números completamente distintos. Es una epidemia, o sea, es una verdadera epidemia en el mundo corporativo contemporáneo. Las organizaciones están obsesionadas con la captura de datos, digamos. Tienen un registro minucioso de cada clic, cada movimiento de inventario. Ajá, cada microinteracción. Exactamente. Están literalmente ahogándose en datos crudos, pero paradójicamente mueren de sed por falta de inteligencia de negocios real y accionable. La información existe, claro, pero la fricción para extraer una respuesta coherente es tan alta que las decisiones estratégicas se terminan tomando por instinto. Bueno, vamos a desglosar esto. Porque hoy, en esta exploración detallada, vamos a destripar el texto que diagnosticó esta enfermedad y, bueno, propuso la cura definitiva. Un clásico absoluto. Sí, estamos hablando de la tercera edición de The Data Warehouse Toolkit de Ralph Kimball y Margie Ross. Y para quienes trabajamos con arquitecturas de información, sabemos que este no es un manual de moda pasajera, ¿verdad? Para nada. Desde 1996, la metodología de Kimball ha sido el estándar de oro. Es, digamos, la arquitectura fundamental que hace posible que la inteligencia de negocios no colapse bajo su propio peso. Y estoy seguro de que muchos de los que nos escuchan han sufrido esto en carne propia. Sin duda. Y lo que hace que este libro sea una obra maestra no es solo la brillantez técnica de sus esquemas, sino su profunda comprensión de la psicología empresarial. Kimball y Ross entendieron antes que nadie que el diseño de bases de datos no es un fin en sí mismo. Sino un medio, claro. Exacto, es un puente. Un puente entre el hardware implacable y la mente humana que necesita respuestas, o sea, en fracciones de segundo. Hoy vamos a explorar la ingeniería detrás de esa velocidad y claridad. Y para apreciar verdaderamente la solución de Kimball, primero debemos entender el desastre que ocurre cuando ignoramos, lo que podríamos llamar el gran divisor. La brecha entre lo operativo y lo analítico. Esa misma. Una brecha monumental. Porque cualquiera que haya interactuado con bases de datos sabe que los sistemas operativos, los famosísimos OLTP, son trincheras de primera línea. Su único propósito en la vida es capturar la transacción lo más rápido posible, soltar el bloqueo de la tabla y prepararse para la siguiente ráfaga de datos, claro. Son sistemas hiperoptimizados para escribir. Imagínate el nivel de estrés que manejan. Si un cliente escanea un producto en una caja registradora, el sistema operativo tiene que registrar esa venta, descontar el inventario, verificar el límite de crédito. Todo en milisegundos. Sí, en milisegundos. Y para lograr esa velocidad, el sistema solo se preocupa por el ahora. Sobrescribe el estado anterior sin piedad. No le interesa mantener un contexto histórico enriquecido porque, francamente, eso ralentizaría la operación del negocio. O sea, imaginemos que el sistema operativo es la ventanilla del autoservicio en un restaurante de comida rápida en plena hora pico. El empleado toma un pedido a la vez, a una velocidad vertiginosa, y su mundo entero se reduce al auto que tiene enfrente. No hay tiempo para más. Exacto. El sistema analítico, en cambio, es la oficina corporativa. Ellos no quieren saber qué pidió el auto rojo hace 10 segundos. Quieren calcular la rentabilidad de las hamburguesas con queso a nivel nacional durante los últimos 5 años. Cruzando esa información con los patrones climáticos locales y campañas de marketing. Exactamente. Y el punto es que no puedes usar la caja registradora de la ventanilla para hacer ese cálculo. Es que es una locura. Y lo fascinante aquí es que, a pesar de lo absurdo que resulta intentar calcular esa rentabilidad nacional de 5 años, preguntándole al cajero de la ventanilla en medio de su turno, la industria tecnológica pasó años intentando hacer exactamente eso. Años, sí. Con esa solución entre comillas innovadora que muchas empresas implementaban. La del falso almacén de datos.
Básicamente compraban un servidor inmenso, clonaban la base de datos operativa transacción por transacción y le decían a los analistas de datos que ejecutaran sus consultas complejas ahí mismo. Y bueno, cualquier ingeniero de datos que haya intentado correr una agregación masiva sobre un modelo transaccional clonado conoce el desenlace. O sea, los sistemas operativos están diseñados en tercera forma normal, fragmentando la información en docenas de tablas para evitar la redundancia al escribir. Es un laberinto. Totalmente. Si un analista quiere ver las ventas por región y por categoría de producto, su consulta de SQL tiene que hacer saltos entre 15 tablas diferentes. El procesador del servidor entra en pánico, los discos duros giran hasta el desgaste Y la consulta tarda horas en devolver un resultado. O simplemente agota la memoria y se cancela. Las necesidades analíticas requieren comprimir, agrupar y evaluar millones de filas de manera simultánea. es una carga masiva de lectura. Exacto. Forzar a un motor de base de datos a hacer ese trabajo pesado, navegando por el laberinto de un esquema operativo fragmentado, es un fracaso arquitectónico garantizado. Tienen ritmos biológicos distintos, digamos. Entonces, si clonar la ventanilla de alto servicio es una receta para el desastre, ¿cómo diseñamos un ecosistema que realmente potencia el análisis? Aquí es donde el manual de Kimball da un giro magistral. Ah, la metáfora del editor. Es mi parte favorita. Sí, deja de lado los diagramas de entidad-relación por un momento y nos plantea un desafío casi filosófico. Nos dice que el gerente de un sistema de inteligencia de negocios debe dejar de pensar como un administrador de servidores y empezar a pensar como el editor en jefe de una revista de alto perfil. Y fíjate que esa metáfora cambia por completo el paradigma del diseño. Yo estoy muy de acuerdo con esto. Un editor en jefe no pasa sus días preocupado por la tensión de los rodillos de la imprenta o la composición química de la tinta. Claro, no le importa cómo funciona la máquina por dentro. Su obsesión absoluta es la audiencia. Se pregunta constantemente qué necesitan saber mis lectores. ¿Cómo puedo estructurar estos artículos para que la información vital salte a la vista de inmediato? Ajá. ¿Y cómo mantener la calidad? Exacto, cómo mantengo un estándar de calidad impecable y un tono consistente desde la primera página hasta la última. El libro establece que las prioridades absolutas del modelado dimensional son publicar datos que sean simples de entender y rápidos de consultar. Incluso invocan a Albert Einstein con aquella máxima de haz todo lo más simple posible, pero no más simple. Una regla fundamental que nos advierte contra la complicación innecesaria en la estructura de datos. O sea, si el esquema es demasiado complejo para que un usuario de negocios lo entienda intuitivamente, el almacén de datos ha fallado en su misión, sin importar cuán elegante sea la ingeniería debajo. Pero, a ver, hagamos una pausa y cuestionemos esto. Porque si mi mandato como responsable de datos es actuar como el editor de una revista brillante y me dedico a editar, empaquetar y simplificar los reportes para que los ejecutivos los consuman fácilmente, no corremos un riesgo ahí. ¿Qué tipo de riesgo? Pues el riesgo de tratar a la gerencia como niños. O sea, ¿acaso simplificar el modelo de datos no es pecar de reduccionistas y perder la verdad granular y cruda que podría esconder un hallazgo millonario? Bueno, esto plantea una pregunta importante. Y fíjate que es el argumento clásico de los puristas de la tercera forma normal que se resisten a Kimball. Piensan que la simplicidad dimensional equivale a datos agregados y resumidos. Ajá, que pierdes el detalle. Pero es un malentendido monumental. En la arquitectura Kimball, la simplicidad no se logra eliminando los detalles atómicos. Yo estoy segura de que este es el punto que más se malinterpreta. Nunca borramos la granularidad extrema, como la línea individual de un recibo de compra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos realmente? Lo que hacemos es reestructurar drásticamente el mapa de acceso a esos detalles. Ya entiendo. O sea, tomamos ese caos de las autopistas de Los Ángeles, lleno de cruces e intersecciones, que es la tercera forma normal, y en lugar de destruir los autos, construimos una vía directa de alta velocidad. Precisamente. La tercera forma normal es brillante para el sistema operativo porque erradica la redundancia. Si el nombre de un proveedor cambia, se actualiza en una sola tabla minúscula y el cambio se propaga por todo el sistema. Claro, mediante llaves relacionales. Así es. Pero en un almacén de datos, nosotros no actualizamos registros históricos. Solo agregamos información nueva y la leemos masivamente.
Al eliminar la necesidad de actualizar, la regla de evitar la redundancia se vuelve obsoleta. ¡Wow! O sea, de repente agrupar la información de forma desnormalizada y repetitiva ya no es un pecado, sino que es la clave de la velocidad. Exactamente. Es un cambio de mentalidad total. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque para materializar esa vía de alta velocidad, Kimball introdujo formalmente la anatomía que revolucionó la industria. Hablamos del famoso esquema de estrella. Y a mí me resulta fascinante pensar en el esquema de estrella como si fuera, digamos, un sistema solar gravitacional. Ujú, con cuerpos celestes específicos. Exacto. Tienes dos cuerpos celestes con funciones extremadamente específicas, que son las tablas de hechos y las tablas de dimensiones. Y el corazón palpitante de ese sistema solar es la tabla de hechos. Como bien dices, es el Sol masivo en el centro de todo. Las tablas de hechos albergan los eventos numéricos, las métricas puras del rendimiento del negocio. O sea, la cantidad de unidades vendidas, los márgenes de ganancia, costos de envío. Todo eso. Son columnas repletas de números continuos. Y la regla de oro, o sea, el mandato inquebrantable de Kimball para estas tablas, es que las métricas deben ser aditivas. Y la aditividad es crítica porque el análisis de negocios se basa en sumarizaciones. Nadie entra a un sistema de inteligencia de negocios para mirar una sola fila. No tendría ningún sentido. Para nada. Entran para sumarizar 10 millones de filas y obtener los ingresos del trimestre. Y estas tablas de hechos son monstruosamente profundas, o sea, pueden acumular miles de millones de registros a lo largo de los años, pero son delgadas. Apenas unas cuantas columnas numéricas y un puñado de llaves foráneas. Y ojo, nada de texto descriptivo. Poner texto en una tabla de hechos es, digamos, una herejía que destruye el rendimiento. Sí, una herejía total. Y el ancla que mantiene a este sol masivo en orden es el concepto del grano. El arquitecto de datos debe declarar el grano de la tabla de hechos antes de escribir una sola línea de código. ¿A qué te refieres exactamente con el grano? Bueno, el grano es una fila por cada recibo de caja, o es una fila por cada artículo individual escaneado en ese recibo. Si mezclas diferentes granos en la misma tabla de hechos, por ejemplo, mezclando totales de facturas mensuales con ventas de artículos individuales, Las sumas se duplican. se duplican, los cálculos se rompen y la confianza del negocio en el sistema se evapora al instante. Es un desastre. Pero claro, un sol masivo de números puros no significa nada sin contexto. Saber que el número es 500 no nos sirve de nada si no sabemos 500 de qué. Y ahí es donde entran a orbitar las tablas de dimensiones. Los planetas de nuestro sistema solar dimensional. Esos miros. Tienes el planeta cliente, el planeta producto, el planeta fecha, el planeta tienda. Las dimensiones responden al quién, qué, dónde, cuándo y por qué de cada evento registrado en la tabla de hechos. Y físicamente, fíjate que las dimensiones son el opuesto exacto de los hechos. Mientras que la tabla de hechos tiene millones de filas y 5 columnas, una tabla de dimensión, digamos la dimensión producto, puede tener solo 10,000 filas, pero 50, 80 o 100 columnas de ancho. Claro, son anchas. Muy anchas. Contienen todos los atributos de texto exuberantes que los usuarios utilizan para filtrar y agrupar. La marca del producto, el color, el tamaño, el nombre del gerente de la categoría, el peso del empaque, todo va ahí. Y aquí es donde los ingenieros tradicionales sufren microinfartos, porque estas dimensiones son groseramente desnormalizadas. O sea, si 1 millón de productos pertenecen a la categoría electrónica, la palabra electrónica está escrita 1 millón de veces, en texto plano, repitiéndose fila tras fila. Sí, y si conectamos esto con el panorama general de la arquitectura de hardware y los motores de bases de datos, esa redundancia intencional es un acto de genio táctico. Los optimizadores de bases de datos están profundamente programados para explotar el esquema de estrella. ¿Y cómo lo hacen a nivel mecánico? O sea, cuando el analista pide las ventas de electrónica en diciembre, la base de datos no va a buscar en la tabla de ventas masiva, ¿verdad? No tendría sentido escanear 1,000 millones de filas a ciegas. Lo que hace el motor primero es ir a la pequeña dimensión producto, escanea la columna de texto, encuentra todos los productos que son electrónica y los sube a la memoria rápida. Ajá. Luego va a la dimensión fecha, encuentra los días de diciembre y los sube a la memoria. Crea una matriz temporal rapidísima usando solo las llaves numéricas. ¡Qué maravilla! Y con esos filtros ultra precisos ya establecidos en memoria, entonces sí,
Ataca la tabla de hechos masiva en un solo escaneo de disco hipereficiente. Encuentra los números, los suma y entrega el resultado en segundos. Es una maravilla mecánica, de verdad. Evitamos los saltos entre 20 tablas de la tercera forma normal y reducimos todo a una evaluación de un solo paso. Además, es un diseño súper elástico. Muy adaptable, sí. Si mañana el departamento de marketing decide que necesita rastrear el tipo de clima en el momento exacto de la venta, no tienes que desarmar todo el sistema. Para nada. Simplemente creas un nuevo planeta llamado Dimensión Clima, lo pones a orbitar la tabla de hechos, conectándolo con una nueva llave, y ni un solo reporte histórico se rompe. Esa es la famosa gracia de la extensibilidad en el modelado dimensional. Sobrevive a las mutaciones orgánicas del negocio sin colapsar. Entonces, a ver, tenemos nuestro comedor impecable, las mesas puestas y nuestro menú de esquemas de estrellas listos para que los ejecutivos consuman sus reportes. Pero nadie se come un plato sin que antes alguien lo prepare. Así es. Alguien tiene que ensuciarse las manos. Y eso nos lleva a las entrañas de la arquitectura, al lugar donde ocurre el trabajo más pesado, sucio y complejo de todo el proceso, que es el sistema ETL. Extraer, transformar y cargar. Anoche vi un documental sobre, el espacio y los planetas. Y la verdad es que me dejó pensando bastante en la inmensidad del universo. Para el fin de semana estaba pensando que podríamos ir a explorar ese nuevo parque que abrieron cerca del río. Tiene senderos muy bonitos. Kimball utiliza otra metáfora brillante para describir el ETL, y es que es la cocina trasera de un restaurante de lujo. En la sala del comedor, el área de presentación donde viven los esquemas de estrella, todo es paz, orden y simplicidad. Pero detrás de las puertas batientes... En la cocina. Exacto. En la cocina tienes fuego, cuchillos afilados y una operación industrial frenética. Es que imagínate las materias primas que llegan a la puerta trasera de esa cocina. Llegan los datos operativos crudos desde el ERP, desde el CRM de ventas, desde las bases de datos de recursos humanos, y rara vez llegan en buenas condiciones. Casi nunca, digamos la verdad. O sea, el sistema europeo envía las fechas como día, mes, año. El sistema en Estados Unidos las envía como mes, día, año. El sistema heredado de los años 90 registra el género de los clientes como ceros y unos, mientras que la nueva aplicación web usa M y F. Es un caos. Y por eso la responsabilidad de los ingenieros en el área de ITL es monumental. Tienen que tomar esa avalancha de formatos incompatibles, errores de digitación y registros duplicados y pasarlos por un proceso de limpieza brutal. Una limpieza a fondo. Sí. La transformación implica estandarizar formatos, cruzar identificadores, deducir valores nulos basándose en reglas de negocio complejas y conformar las dimensiones. Y el concepto de conformar dimensiones es, para mí, el verdadero pegamento que sostiene todo el imperio de datos corporativos. Totalmente de acuerdo. No se trata solo de limpiar un texto, se trata de asegurar que cuando el departamento de finanzas habla de un cliente activo y el departamento de marketing habla de un cliente activo, ambos se refieren exactamente a la misma entidad y bajo la misma definición. Alimentada por la misma dimensión en el almacén de datos, claro. Es un esfuerzo de gobernanza gigantesco. Y todo ese rigor, toda esa disciplina de limpieza y estandarización está diseñado con un solo objetivo, que es proteger la integridad del comedor. Las reglas de higiene son innegociables. Innegociables. El sistema ETL asegura que los datos defectuosos se aíslen y se envíen a una cuarentena de calidad para ser revisados por humanos, antes de permitir que un solo registro corrupto contamine el esquema de estrella final. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto frente a las exigencias diarias de la empresa? Porque seamos realistas, los ejecutivos modernos y los analistas de datos, especialmente los que saben un poco de Python o SQL, siempre tienen prisa. Mucha prisa. Todo lo quieren para ayer. Constantemente escuchamos la queja de, el proceso ETL es muy lento, tarda un día entero en procesar. Mejor dame acceso directo a los datos crudos apenas entren al servidor. Córtenles el intermediario y yo mismo hago el cruce. ¿Por qué la arquitectura Kimball prohíbe esto tan rotundamente? Porque, siguiendo estrictamente la analogía del texto, dejar que los usuarios de negocios accedan a los datos crudos antes del ETL es equivalente a invitar a los clientes del restaurante a entrar a la cocina a comer pollo crudo directamente de la tabla de picar. ¡Qué asco!
Un desastre de salubridad garantizado. Exacto. Terminan masticando un campo de texto no validado, o peor, tomando decisiones basadas en datos duplicados. En el momento en que un analista elude el proceso ETL, asume toda la carga de limpiar duplicados, manejar valores nulos y estandarizar formatos. Y lo peor de todo es que cada analista lo hará de manera diferente. Precisamente. Uno usará una regla para filtrar devoluciones y otro usará otra regla distinta. Al día siguiente, en la reunión de la junta directiva, vas a tener a 3 directores presentando reportes con números diferentes. Destruyendo la credibilidad de toda la organización. Así es. La arquitectura de Kimball asume un intercambio deliberado. O sea, invertimos una cantidad masiva de tiempo, dinero y esfuerzo técnico en la cocina trasera centralizada para que la experiencia de consumir los datos en el comedor sea perfecta, universal y, sobre todo, auditable. Bueno, ¿qué recorrido tan revelador hemos dado hoy? Comenzamos entendiendo por qué los sistemas transaccionales, esas ventanillas veloces de autoservicio, se rompen cuando les exigimos respuestas analíticas masivas. Vimos que para construir un sistema que el cerebro humano realmente pueda utilizar, debemos adoptar la mentalidad del editor de una revista, priorizando la simplicidad y la velocidad, aunque eso implique romper las reglas puristas de la normalización. Y analizamos cómo esa simplicidad cobra vida a través del esquema de estrella, orquestando esa danza mecánica entre los inmensos soles numéricos de las tablas de hechos y los planetas descriptivos hiperrápidos de las tablas de dimensiones. Todo alimentado, por supuesto, por el rigor implacable de una cocina de procesamiento ETL que nunca, pero nunca, permite que la materia prima sin procesar llegue al usuario final. Es una arquitectura elegante realmente. ¿Y por qué debería importarles todo esto a quienes nos escuchan hoy en esta exploración detallada? Porque comprender la arquitectura dimensional de Kimball trasciende la tecnología. Sin importar si trabajas en finanzas, recursos humanos o en la dirección general, entender tus tablas de hechos y tus dimensiones es en el fondo entender el pulso operativo de tu empresa. Así de simple. Es comprender cómo la organización conceptualiza su ecosistema, cómo estandariza sus procesos y, en última instancia, cómo define y mide su propio éxito en el mundo real. Si tu empresa no puede ponerse de acuerdo en la definición de una dimensión de cliente, tienes un problema de negocio, no un problema de software. Tienes toda la razón. La arquitectura de datos es simplemente un espejo de la madurez organizativa, digamos. Pero antes de despedirnos, quiero dejar a nuestra audiencia con un último pensamiento provocador, algo que va un poco más allá del alcance de este manual clásico. A ver, cuéntanos. Hemos dedicado todo este tiempo a maravillarnos de cómo esta arquitectura está construida firmemente sobre el grano inmutable de eventos pasados, encasillados en dimensiones que los ejecutivos ya definieron previamente según las reglas de negocio actuales. Ajá, mirando hacia atrás esencialmente. Exacto. La pregunta que debemos hacernos hoy es, en un mundo donde la inteligencia artificial y las disrupciones globales cambian las reglas en semanas, ¿podría esta estructura tan rígida y pulida, diseñada exclusivamente para mirar por el espejo retrovisor y encasillar la historia, cegar a una organización frente a comportamientos de mercado completamente nuevos y caóticos? ¿Comportamientos que simplemente no encajan en las tablas de dimensiones preexistentes? Eso mismo. O sea, estamos optimizando nuestra capacidad de analizar el pasado a expensas de nuestra agilidad para percibir el futuro. Ese es el dilema existencial de la era de los datos. Estructura y rigor versus flexibilidad absoluta. Es una gran pregunta. Se las dejamos para que lo debatan con sus equipos. Recuerden que, al final del día, la verdadera inteligencia de negocios no radica en acumular petabytes en un almacén frío, sino en moldear esa información para que la mente humana pueda comprenderla, debatirla y actuar con valentía. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.